Amigos, muy buenas tardes. Para mí un verdadero gusto y un honor estar con todos ustedes hoy aquí en el espacio de la hora de consuelo. Por hoy estoy solito. Usualmente vengo los viernes acompañado de nuestro querido doctor Armando Armenteros, el presidente del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Hoy acordamos pues que tuviese la oportunidad y el privilegio de estar con ustedes. Doña Consuelo nos llamó temprano hoy. Para darle un seguimiento a los últimos acontecimientos de Haití, mantener un poquito más fresco, el contenido que usualmente se sirve los viernes. En razón de que el comité ha asumido un rol de monitorear, darle seguimiento a estas situaciones de las que tanto depende la estabilidad insular. En tanto que la isla de Santo Domingo está ocupada por dos países pobres, pero uno de ellos, que es Haití, es un estado fallido, y cuyo deterioro ha devenido en un nivel de falencia tal que puede afirmarse que ha tocado fondo, ha colapsado absolutamente. Los que han tenido la oportunidad de darle seguimiento a este rol que hace el comité a lo largo de los meses, sabe que casi todo lo que está pasando, los actores nuevos que han ido surgiendo, han sido objeto de un seguimiento, han sido alertados ciertos acontecimientos que uno, en un ejercicio prospectivo, no vamos a decir que había vaticinado, porque el vaticinio es un ejercicio, si se quiere, especulativo, sino probabilístico, es decir, alertado que cierto tipo de situaciones podían darse o que determinado tipo de individuo o movimiento tenía expectativas de cobrar mayor principalía, de tomar cuerpo, y el comité tiene la dudosa satisfacción de decir que se ha equivocado poco, que casi todo aquello que uno ha ido anunciando que puede ocurrir, lamentablemente pasa. Hace un par de semanas, el 22 de octubre, fue nuestra última participación en el espacio. Y casi todo lo que nosotros vaticinamos que iba a estar ocurriendo, pues ha pasado. Algunos desenlaces todavía no han acontecido, pero es altamente previsible de que así lo sea. La situación actual es la siguiente. La crisis generada por el secuestro de los 17 misioneros a manos de un grupo, una pandilla que se hace llamar 400 Mawoso. Ojalá y el Control Master ubique el video. Todavía no tiene solución, en donde este jefe de banda, vestido ahí, ese señor que está ahí lo vemos cuando estas imágenes corresponden a una rueda de prensa en la que él todavía figuraba con el rostro cubierto. Ese es Joseph Wilson, alias Lamo Sanju. Y para esa época, ese video tiene aproximadamente 1 o 2 meses que circuló, era un jefe de pandilla más. Casi todos ellos se presentan con el rostro cubierto, con pasamontañas y otras máscaras, para ocultar su identidad, pero se observa que él tiene muchos tatuajes. Y con vamos a decir, con los códigos de vestimenta y los códigos estéticos propios de estas pandillas urbanas. Y pues este grupo es el que ejecuta secuestros masivos con mayor agresividad. Si es posible ubicar el otro video para que lo veamos ya como allá aparentaba él, ya aparecía él, pues mostrando el rostro, ya está vestido con saco. Aparece en ese otro video que lo mostramos hace 2 semanas, incluso con una cruz colgada, metálica, del cuello. Lamo Sanju, este nuevo jefe de banda, Joseph Wilson, que es a quien se le responsabiliza por liderando el 400 Mawoso, el secuestro, evidentemente que tiene a las autoridades absolutamente inertes, no saben qué hacer. El secuestro de los 17 misioneros y un suceso que aconteció el 17 de octubre, que fue cuando la banda de Jimmy Cherisier, que es el jefe de banda, a quien le vamos a dedicar un comentario
y un análisis un poquito más profundo más adelante, terminó desplazando a tiro limpio las autoridades oficiales. Mírenlo ahí, ese que ven a la izquierda, ese es Joseph Wilson, alias la Mosanju. Ese es el líder del 400 Maguoso. Y eso fue en el funeral en donde velaban en plena calle a 4 o 5 miembros de su pandilla que murieron cuando intentaron hacer un secuestro de un exdiputado haitiano. Fueron repelidos por los guardaespaldas, murieron. Y ahí es cuando él asume la responsabilidad directa ahí estaba iracundo. Y en esa arenga, pues es cuando él amenaza que le va a meter un tiro en la cabeza a cada uno de los 17 secuestrados si no le dan $1 millón por cada uno. 16 misioneros norteamericanos, dentro de los cuales hay algunos menores de edad, de meses, y un canadiense. 16 norteamericanos y un canadiense. Y pues esa situación posteriormente, eso fue un sábado, que aconteció, y el domingo siguiente, 17, es cuando se produce la situación de que el jefe de policía, Charles, y el primer ministro, entre comillas, Ariel Henry, tienen que salir corriendo porque el señor Jimmy Cherizier, el jefe de la más poderosa federación de bandas, que es el G9 en Famille, frente al monumento donde donde se llevan las ofrendas florales para conmemorar el fallecimiento de Jean-Jacques Dessalines, el padre de la nación haitiana, pues ahí Barbecue fue el que hizo la ofrenda y a tiros limpios desplazó a las autoridades oficiales. Luego de eso, evidentemente, cualquier operativo de rescate ha tenido que enfrentar, y no se ha ejecutado, y se ha retrasado, si acaso va a ocurrir, porque estas bandas, miren, esa es la ofrenda floral, ya vestido de blanco, mírenlo ahí con su corbatita negra. Ese es Jimmy Cherizier, señores, que se conduce ya como el jefe de Estado. Ese es el verdadero jefe de Haití. El Ahora de Consuelo dijo quién era ese sujeto desde hace más de un año y fuimos monitoreando y alertando el rol que este señor juega. Ya él ha sustituido en el terreno toda forma de autoridad. Él no es el que tiene a los 17 secuestrados. Es la otra banda, la de los 400 Maguosos. Hay otras bandas más, muy agresivas, como la de Tilapli y eso, pero en el gran esquema no vamos a perder el tiempo hablando de la tercera banda en importancia. Este es, obviamente, el que tiene mayor poder y control territorial. Es el más organizado, como es un ex policía entrenado por las fuerzas de ocupación de la MINUSTAH, ha podido ejercer cierto control y cierta disciplina sobre su pandilla. Hay cierta organización y tiene un discurso ideológico. Entonces, le mandé al Control Master atención, mandé un enlace más de otra, porque él vive haciendo declaraciones públicas, discursos y todo, él hace proclamas. Cherizier no es un pandillero más, eso queremos decirlo. Miren, vamos a ver ese video. Miren, él ya hay una estética en su grupo. Ellos, los mandos superiores en la jerarquía de su grupo, él en la principalía, a manera de bufanda utiliza los colores de la bandera haitiana. Lee proclamas. Y en esta última que se leyó la semana pasada, él se refiere a la situación de los secuestros. Él no es su grupo quien tiene los secuestrados bajo su control, sino una pandilla rival. Ya quisiera él rescatarlos para bajar un poquito sus propias dificultades que tiene, porque él es considerado por el Departamento de Estado como jefe de un grupo terrorista. El G9 en Famille, se le considera ya un grupo terrorista.
Sin embargo, y él tiene un discurso ideológico populista, habla de revolución constantemente, de la lucha de clases. Hace más de 2 años él, por ejemplo, se presentaba en unos videos, que no va a haber tiempo de verlos hoy, frente a las casuchas, reivindicando las condiciones de miseria en las que la gente vive. Él, en los barrios en donde ha habitado siempre, él es un líder querido por su gente. Él ejerce cierto control, entre comillas, de seguridad en los lugares en donde controla. Eso no significa que él no sea un criminal, él lo es. Pero es como el jefe mafioso a la antigua usanza. Mira, esa es la última proclama que él lee, en la que él se refiere que algún medio de comunicación aquí debía darle un buen servicio a la sociedad dominicana y a los organismos de seguridad del Estado, que parece no estar dándoles suficiente seguimiento al tema. En esta él se refiere a la situación de los secuestros y qué es lo que está provocando eso. Obviamente siempre en su retórica él acaba con los políticos tradicionales. Eso no significa que él no haya tenido vínculos con los políticos tradicionales, porque su grupo pandillero respondía a Jovenel Moïse, pero poco antes de la muerte del asesinato de Jovenel Moïse lo suelta, lo deja a la libre, cuando el Departamento de Estado los indica como jefe de una organización terrorista, y como el gobierno no puede lucir que tiene connivencia con grupos terroristas, pues Jovenel Moïse rompió con él. Charles el ex jefe de policía, hizo ciertos controles, atacó lugares controlados por Jimmy Cherizier, y es cuando Jimmy Cherizier rompe con el gobierno, quedando el presidente Moïse solo, y en ese nivel de soledad, en donde este grupo operaba como una especie de tropa de choque informal, al igual que lo hizo en su momento François Duvalier con los Tonton Macoutes, una milicia paramilitar que sometía a acoso a los adversarios y actuaba en connivencia del poder legalmente constituido, en connivencia pero al margen al mismo tiempo, igual que hizo en ese modelo uso Trujillo con ciertos grupos paramilitares, los paleros, es decir, los cocuyos, grupos que servían al régimen y servían para acosar a los adversarios. El presidente Moïse queda solo, tan solo que tiene que contratar mercenarios colombianos, pero imagínense qué lealtad puede tener un mercenario. Terminaron vendiéndose a otros que conspiraron, le matan. Sabrá Dios qué tipo de situación se produjo en la habitación presidencial, que se llevaron, era robo, era una forma de pillaje típica de este tipo de comportamiento vandálico de las milicias y la soldadesca. No se sabe. Lo cierto es que el señor Cherizier sí queda en control de una gran cantidad de armamento, tropa, cierta organización, y asume un discurso ideológico semi-revolucionario populista, en la que la lucha de clases es azuzada en forma permanente. Y toma distancia del otro grupo, que es el de los 400 maguosos. Entonces hay una noticia interesante a lo que hay que dedicarle un poco de atención. Los departamentos de seguridad, el FBI y el de drogas y control de armas de los Estados Unidos anuncia a mediados de esta semana el arresto y sometimiento de 3 ciudadanos haitianos. Incluso vamos a poner, si es posible, que mandar pues, el expediente, lo conseguimos y está disponible. El que lo quiera, le podemos, está en PDF, se le puede mandar al que sea. Ese es el sometimiento que se hizo ante una corte del estado de la Florida. A esta gente pues los acusan de violación de las regulaciones sobre compra de armas. Ese expediente por tráfico de armas está en el Distrito de Columbia, y los encartados son Elian de Tunis, Jocelyn Dor y Walder San Luis. Hay detalles interesantes. Uno de ellos se confiesa miembro activo de la pandilla de los 400 maguosos. Otro detalle interesante es que él ya decía, los 400 maguosos, incluso la amenaza,
y fue la razón por la que las autoridades norteamericanas intervinieron, con también a tener operaciones en Florida, en donde hay una comunidad importante de la diáspora haitiana, y obviamente eso hizo saltar las alarmas de las unidades de seguimiento de la lucha contra el terrorismo, porque parte de además de armas automáticas compraron un fusil Barrett de francotirador calibre 50. Ese es para los que ven películas de cosas de Afganistán, es ese fusil grandísimo de cañón muy largo que los francotiradores utiliza unas balas calibre 50, que es la misma arma, la misma munición que utilizan estas ametralladoras de alto calibre y que son capaces de perforar blindaje pesado. Es una bala enorme, de más de una cuarta de largo. Exacta, eso es un fusil Barrett. Gracias, excelente. No dispara ráfagas, dispara un tiro a la vez y se utiliza para neutralizar, se dispara por ejemplo el motor de un vehículo, atraviesa el blindaje e inutiliza el bloque del motor. O sea, para que ustedes entiendan el poder de fuego y de penetración que tienen estas armas. Bueno, pues una de esas armas fue la que cuestan miles de dólares. Y aunque en Estados Unidos hay libertad, en las armerías te venden cualquier cantidad de armas, es una locura lo que ocurre en los Estados Unidos y la industria armamentística, y se exporta. Los carteles, miren el tamaño, ok, gracias al control. Oigan, ustedes están afilados hoy. Eso es una bala calibre 50. Entonces imaginémonos lo que hace un armamento de ese tipo en manos de una pandilla. Para cualquier operación de rescate de rehenes, para las fuerzas de seguridad norteamericanas eso es un verdadero desafío, porque es que el alcance de un proyectil de esto es de kilómetros, y con una mira telescópica apropiada puede serle disparado uno de estos proyectiles, por ejemplo, a un helicóptero, y pueden utilizar su rotor y producir una verdadera tragedia. Pueden dispararle a soldados, pueden dispararle a vehículos. Es decir, eso es un arma de guerra, armamento de guerra. Entonces, hoy en el estado de la Florida se está celebrando en un centro académico de análisis militar estratégico la situación de Haití, porque esto ya está tomando otro giro. Haití tiene también una situación de difícil acceso. Primero porque el territorio orográficamente es muy accidentado. Ellos tienen, recordemos, menos valles que nosotros. Y el desarrollo urbanístico en las ciudades, es un país sobrepoblado, tiene 1/3 del territorio de la República Dominicana. Y hay una gran cantidad de gente viviendo amontonada sin ningún tipo de desarrollo urbanístico. Y el nivel de hacinamiento es muy grande. Entonces imaginémonos la dificultad que va a tener una fuerza de rescate para llegar allí. Ubicar, sabrá Dios dónde están dispersados. Hay un tema idiomático, hay un tema de trabajo de inteligencia que se dificulta porque ¿qué tantos agentes las fuerzas de inteligencia de la milicia norteamericana han podido desplegar allí? No estamos hablando de perseguir a Al Qaeda ni a células terroristas en Afganistán, en donde se han metido durante décadas billones de dólares en inteligencia, con mucha gente, que es agente de la CIA, disfrazada de paisano y que habla perfectamente el idioma del lugar. Estamos hablando de Haití, con un problema idiomático, y que por mejor que estén camuflajeados y disfrazados cualquier agente norteamericano, no va a ser fácil darse cuenta de que no es haitiano, hasta por el brillo de la piel. No queremos ser despectivos con eso. Pero plantea muchas dificultades de seguimiento de inteligencia para ubicarlo. Entonces, lo que dijimos el 22 sigue teniendo vigencia, las dificultades son muchas y el gobierno dominicano lo sabe. El presidente Luis Abinader, ¿qué ha hecho? Bueno, pues obviamente ha resistido cualquier presión que uno supone. Eso es razonable considerarlo. Es especulativo lo que estamos diciendo, pero es razonable considerar que algún tipo de requerimiento de colaboración efectiva para una labor de rescate ha sido hecho al Estado Dominicano, porque solo así se justifica que él buscase alianzas diplomáticas con dos presidentes en Centroamérica, con el presidente de Panamá y con el presidente de Costa Rica, dos países importantes en la región,
y que tiene mucha presencia en el lobby centroamericano en Washington, para tratar de que entre las alternativas a considerar por el Departamento de Estado para resolver la situación de los rehenes, no se les requiere a la República Dominicana el involucramiento activo en una labor de rescate que va a generar muchas bajas y daños, lo llaman daños colaterales, muchas bajas en la población civil por la situación de hacinamiento, por las dificultades en la ubicación de los rehenes, etcétera. Entonces, ¿qué hace el presidente? El presidente manda otra señal. Como decimos, el presidente está hablando del gobierno dominicano, porque esto no es un tema político. El comité no se mete en eso de personalizar políticamente si es el presidente Abinader, si es el presidente Medina, si es el presidente Fernández, si es el presidente Mejía. Ese no es el tema, es el gobierno del Estado Dominicano. El gobierno dominicano entonces hace una alerta. Estamos viviendo también unos tiempos extraños en la que los gobiernos están dando declaraciones públicas a través de las redes sociales, principalmente a través de la red los Twitter, y los Instagram y ese tipo de cosas. Entonces, en la tuitosfera se ha producido un roce diplomático entre el jefe de Estado Dominicano, cabeza del gobierno del Estado de la República Dominicana, y el jefe de gabinete o de ministerio que tiene la representación de Relaciones Exteriores, el canciller haitiano Claude Joseph, que tenía antes las dos funciones como primer ministro y como ministro de Relaciones Exteriores, como canciller. Cuando Ariel Henry le sustituye, porque él no podía seguir pretendiendo ocupar ambas posiciones, pues él se conduce con unos niveles de autonomía que uno se pregunta, bueno, ¿por quién es que manda en Haití? Bueno, en las calles él no manda, pero él hace declaraciones obviamente que comprometen mucho. Y cuando el presidente hace un nuevo llamado a la comunidad internacional, a Canadá, a los Estados Unidos, a la Unión Europea, con este Twitter, y señala, porque el Twitter tiene dos partes, tiene esa parte de pedirle a la comunidad internacional que intervenga, pero también anuncia en su última frase que República Dominicana continuará el plan anunciado con medidas migratorias más estrictas. Es decir, manda un mensaje a la comunidad internacional de que República Dominicana no va a ser la válvula de escape del problema migratorio que se está generando allá por la escasez de combustible y otras. Ha hecho lo correcto. Le manda una señal clara de que deben ellos responder de manera apropiada, pero de parte de la República Dominicana no va a ser un espacio en donde cualquier situación va a tener su desenlace o de alguna manera vamos nosotros a pagar esos platos rotos. Y el primer ministro Claude Joseph entonces se destapa con un Twitter sumamente desafortunado. Fue el término que utilizó el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, alertando que ese tuit del presidente dominicano no tomaba en cuenta que también el Departamento de Estado, por razones muy distintas, señalaba que a República Dominicana los norteamericanos no debían de viajar porque aquí también hay delincuencia. Muy desafortunado, porque Claude Joseph con esto, en primer lugar, da una expresión resentida, de falta de consideración, porque el presidente no ha hecho otra cosa que no hiciese el Papa en esta misma semana, y la congregación de los jesuitas, haciendo el mismo llamado a la comunidad internacional. Obviamente la situación de delincuencia en la República Dominicana existe, pero nunca en un escenario de pandillas dominando las calles y de vacío absoluto de poder legítimo. Es decir, no hay posibilidad de comparar una cosa con la otra y más bien debió de dar las gracias y de involucrarse de manera proactiva también en la búsqueda de una solución, que las hay dentro del marco del derecho internacional público. Hay alternativas, que no sea necesariamente una intervención. Sabemos que el principio de injerencia es un eje cardinal del derecho internacional público y que solamente recibe las atenuaciones para que la comunidad internacional válidamente intervenga un Estado soberano y miembro de la Comunidad de Naciones cuando hay o una amenaza a la paz en términos militares, es decir, por ejemplo, un Estado que produzca la guerra o que vaya a producir algún conflicto bélico. Entonces la comunidad internacional interviene para evitar esto.
y puede dar una resolución y se le prohíbe a un Estado, por ejemplo, que sus aviones no vuelen, o un bloqueo en las aguas territoriales, o incluso la intervención de una fuerza multilateral que neutralice los elementos más agresivos, en el caso más extremo. Esa es la primera atenuante. Y la segunda es cuando hay violación a gran escala de los derechos humanos. El derecho internacional solamente permite esas dos situaciones, para que se entienda. Por ejemplo, un régimen que está violentando o cometiendo actos de genocidio, de lesa humanidad. Entonces eso faculta a la comunidad internacional a intervenir, como pasó por ejemplo en Ruanda o pasó en Yugoslavia, y nombran una fuerza ad hoc, que le ponen un nombre para que intervenga. Y se asimiló a esta situación de violación a gran escala o compromiso de los derechos humanos a las situaciones de catástrofes naturales, que fue el caso de la MINUSTAH. Para la estabilización de Haití, luego el terremoto, intervino. Primero para intervenir durante la crisis, luego de la renuncia de la troika militar que derrocó a Aristide y la situación de inestabilidad que vino, y posteriormente con el terremoto. Entonces esos mandatos tienden a ser provisionales, muy costosos, y obviamente no han dejado un buen balance en Haití, porque se gastaron billones, nada funcionó y Haití quedó, cuando se fueron, quedó peor que como estaba. Entonces sabemos que los haitianos y el canciller quizás haitiano, para ser generoso con él, estaba buscando la manera de frenar eso, porque en Haití hay mucha desconfianza en la intervención de la comunidad internacional. Y tiene razón, pero esa no es la manera. Lo hizo de forma equivocada, porque las intenciones del gobernante dominicano, como la del pueblo dominicano, son buenas, pero hay una tendencia de los haitianos, una parte de ellos, a reaccionar con ingratitud, con resquemores, y entonces obviamente eso no ayuda. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues en la misma línea siguiendo la misma línea última de ese tuit, empezar a endurecer la política migratoria. El viceministro de Relaciones Exteriores, Yacel Román, pues anunció que el programa de visado a estudiantes haitianos queda suspendido de manera indefinida. Eso no afecta a los estudiantes que ya están en el país cursando estudios. Pero, y han salido muchísimos defensores de los derechos humanos, muy desafortunada la senadora del distrito, Farideh Raful, diciendo que eso... Pero es que hay que ver estos políticos, principalmente los que tienen ínfulas progres, ver un poco más allá. Lo primero, hay un tema de fuga de cerebros. Cuando un país envía a sus recursos intelectuales a especializarse o a obtener mayor capacitación al extranjero, es con la expectativa de que retorne y ese capital humano contribuya al desarrollo del país. Desde ese punto de vista, estimular que los haitianos vengan al país a estudiar, pues se vería bien. Pero hay un segundo tema. La tasa de retorno de los estudiantes haitianos a Haití a ejercer sus profesiones y sus capacitaciones es sumamente baja. Es decir, si el objetivo es ayudar a los haitianos brindándoles facilidades para que se eduquen aquí y ellos puedan retornar, lo cierto es que no retornan. Y las estadísticas están ahí porque esas cifras sí se llevan. De hecho, la mayoría se queda aquí o emigra a Canadá o a los Estados Unidos. No retorna a Haití. Y por lo tanto, ese esfuerzo que hace la República Dominicana subvencionando y dando facilidades, porque se subvencionan los estudiantes haitianos, principalmente en la UAS, se les dan grandes facilidades. Esos estudiantes, una vez se capacitan, algunos se quedan en el país. Vayan al Hospital Marcelino Vélez para que ustedes vean la cantidad de médicos haitianos que están ejerciendo aquí. Que no tenemos nada en contra de eso, porque eso es lógico. Si usted tiene la oportunidad de quedarse en un país donde está mejor como profesional, pues se queda, eso lo haría cualquiera. Pero el Estado Dominicano, al diseñar sus políticas con relación a Haití, comprometiendo los recursos públicos, porque son recursos que ponemos todos los dominicanos. Cada vez que se subvenciona un estudiante haitiano, un parto de una haitiana, una escuela para un niño haitiano, cada vez que se produce una sobreoferta de mano de obra que baja por esa misma sobreoferta, lo llaman el dumping,
el precio de la mano de obra y los espacios de trabajo de los dominicanos más humildes. Es el pueblo dominicano que está pagando esa factura. Y tradicionalmente los políticos dominicanos han utilizado la carta de paliar la falencia del Estado haitiano como un mecanismo de o búsqueda de continuidad en el poder. A esa baraja jugó el gobierno anterior. Yo me hago cargo de eso, no te apures. No te apures, yo te resuelvo eso, ese problema de Haití. Ayúdame a modificar la Constitución para yo seguir. Eso ha pasado. No estamos diciendo nada con ínfulas políticas, nosotros no estamos en contra de nadie, pero ha sido así tradicionalmente. Y lo hizo Leonel Fernández también. ¿Cuántos años duró este país sin reglamento de aplicación de la ley de migración? ¿A quién le vamos a echar la culpa de eso? ¿Quién nos metió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Entonces, cada cual aquí que coja su responsabilidad. Entonces, este gobierno, para bien, ha asumido esa línea más drástica en la defensa y más firme, como debieron haberlo hecho otros, en la defensa de la soberanía. Entonces, la crisis haitiana, ¿cómo se está manejando? Bueno, fortalecimiento de la frontera, hay 12.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, los cuerpos élites están allí. ¿Qué va a pasar con este operativo de rescate? No se sabe, pero el riesgo de que haya una incursión de rescate armada que genere una estampida de estos mismos pandilleros, porque van a salir a cazar, no es solamente a rescatarlos, es que se va a armar una cacería ahí, no los van a dejar que se vayan constituyendo un riesgo. Ya vemos que tienen armamento de guerra. ¿Para dónde van ellos a esconderse? Pues para donde puedan ocultarse, y siendo la República Dominicana el único territorio que hace frontera terrestre, pues es lógico que el riesgo de que una parte o algunos de los miembros de estas peligrosas bandas muy bien armados intenten penetrar para ocultarse a territorio dominicano existe. Eso no hay que ser ni especialista en seguridad, ni un militar, ni un estratega, para saber que eso es razonable. Y que el gobierno dominicano lo último que preferiría es involucrarse en una operación de rescate, porque va a haber muertos. Y si hay un solo soldado dominicano allí, los americanos, cuando rescaten su gente, se van a ir y nos van a dejar el problema a nosotros. Y República Dominicana no necesita un solo elemento más de roce con Haití. Ya vemos que se pide ayuda y mira lo que salta el señor Claude Joseph. ¿Qué va a terminar pasando? Es difícil preverlo. Sí está claro que el gobierno que preside Ariel Henry, que carece de legitimidad jurídica, también y que es desconocida su legitimidad por la mayoría de los haitianos, no tiene forma alguna de tener control. Ese señor Ariel Henry, que es médico, señalado por Martín Moïse como responsable o estar vinculado a los hechos terribles del 7 de julio, en los cuales fue asesinado su esposo, porque durante la madrugada Martín Moïse señaló que Joseph Badio había llamado a Ariel Henry, y Ariel Henry ocultó esa información. Joseph Badio es la persona que le da la orden criminal a los mercenarios de matar al presidente. Y él nunca explicó eso. ¿Qué hace usted, que lo han nombrado menos de 72 horas antes, aunque no se ha juramentado, primer ministro, hablando con un hombre que unos minutos después le dice a estos mercenarios: maten al presidente? Entonces, ese es el primer ministro. Y Claude Joseph también con serias dudas sobre su comportamiento, porque es que él da una cantidad de detalles horas después del magnicidio, de quiénes fueron los que lo hicieron. Él se declara primer ministro, ese mismo señor. Y atrás el señor Charles, que era, bueno, el hombre de los americanos allá, pero demostró no tener control alguna, y obviamente al quedar sin el apoyo también de los norteamericanos, se renuncia el jefe de policía. Entonces, han nombrado de jefe de policía también, esa es otra situación que se había dicho el 22 pasado, a un señor que era intendente, pero entonces con un largo historial de cuestionamientos por sus vinculaciones con otras bandas y otras pandillas, algunas vinculadas al narcotráfico. Es decir, fijémonos en la ausencia absoluta de interlocutores creíbles
Y ese es el escenario que hay. Este es el escenario que tenemos y con el que tenemos que lidiar y con el que el gobierno dominicano no les resulta fácil elaborar una estrategia para llegar a controlar la situación. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Pero hay situaciones que son indeseables, hay situaciones que el gobierno va a evitar de todas formas, el involucramiento en una operación de rescate, crear escenarios de mayores conflictos con los norteamericanos y al mismo tiempo con los haitianos, es decir, no mostrar una posición clara y franca a los designios de un imperio bajo cuya tutela y sombra siempre nos vamos a encontrar como nación pobre. Nos vas a desafiar, pero tienes que buscar el bajadero como el ratón que está entre las patas de los elefantes, evitando que te pisen. Esa es la inteligencia de un gobernante, pero mostrar una vocación firme de qué cosas no está dispuesto a hacer, trazando las rayas de Pizarro, y que lo está haciendo. El Ministerio de Interior y Policía, a través del Consejo Nacional de Migración, también produce en esta misma semana otra decisión importantísima. Y sobre eso queremos hacer otro pequeño comentario. El Ministerio de Interior y Policía preside el Consejo Nacional de Migración, que sesiona otra vez, tomando una decisión en la dirección de revisar todo lo que ha sido el comportamiento institucional del Estado. Alrededor primero del 80-20, previsto en la legislación de la materia, en el Código de Trabajo, en el 135 y siguientes. En los puestos de trabajo debe haber fundamentalmente mano de obra dominicana. Bueno, pues resoluta y da un plazo a los empresarios para que regularicen esa situación, plazo de 3 meses, que está corriendo. Y luego empezar a aplicar una ley que establece sanciones en la ley migratoria de muchos salarios mínimos por cada infracción. Porque hay que forzar que el mercado laboral, el empresario, prefiera contratar mano de obra dominicana y, si es extranjera, legal. Porque contratándola bajo los parámetros de la legalidad y de respetar las cuotas de participación de mano de obra dominicana, vamos a tener mayor empleo entre los dominicanos y salarios más justos. Y tendremos un nivel de contribución al sistema de seguridad social que permita su sostenibilidad, puesto que República Dominicana, a la parte subsidiada, debe cargarle o le ha estado cargando toda la atención médica de una población migrante irregular que no cotiza, y en relación con la cual todo lo que tiene que ver con la higiene del trabajo también el empresario se lo ahorra. Atención, no necesariamente el tema salarial está mal pago. Al haitiano se le paga usualmente lo mismo que se le paga al dominicano, pero el tipo de mano de obra que viene, obviamente, por su falta de calificación, ocupa los nichos de los dominicanos más pobres. Si se aplica los mecanismos correctivos y de control previstos en la ley migratoria y en el Código de Trabajo, eso obliga al empresario dominicano o a mecanizar o a pagar salarios más altos para que el dominicano se interese en trabajar en las obras y en las materias en donde por sobreoferta se le estaba economizando el empresario. Entonces, eso al final de cuentas también revierte en una mejor distribución de la riqueza, incluso para aquellos extranjeros que están en condición legal, porque de ellos también se beneficiarán de una nivelación en el mercado laboral con mejores sueldos. Entonces, el Consejo Nacional de Migración le agrega un nuevo eslabón a esta cadena de ejecutorias con miras a fortalecer los controles migratorios del Estado Dominicano. Y anuncia el Consejo Nacional de Migración por boca del viceministro de Migración y Naturalización, Juan Manuel Rosario, que ha sido miembro de este comité, quien ha venido aquí a la hora de consuelo y ha explicado en estos programas lo que fue el desastre del Plan Nacional de Regularización
adoptado por el Estado Dominicano mediante el decreto 327-13, decreto que cuando estaba haciendo un borrador, el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, los juristas que formamos parte de la doctora Aguiar, José Miguel Vázquez, el mismo Juan Manuel Rosario, le alertamos al Estado Dominicano las múltiples falencias y vicios de inconstitucionalidad y las distorsiones que iba a traer, que eso en la forma en que se estaba haciendo, que terminó costando billones de pesos, no garantizaba la verificabilidad de la identidad de las personas y no estaban siendo reunidos los requisitos establecidos, primero porque no se estaba prohibido la regularización en masa, sino que también se estaba haciendo sin ningún tipo de rigor de verificación documental. Y empezaron a traer por camionadas, guaguas que venían fletadas, de haitianos. Aquí presentamos videos en la que estos haitianos recién transportados venían. ¿A qué tú viniste? Yo vení de inscribir, vengo a inscribirme. ¿Y usted vive aquí? No, vino de Haití a inscribirse, porque eso lo hicieron a lo loco. Y cuando el nuevo gobierno tomó posesión y empezaron a revisar todo esto, Juan Manuel Rosario hizo unos informes al presidente de la República, que son una joya, en la que solamente había escarbado la superficie, mostrando lo que es lo que llamamos en lenguaje coloquial la punta del iceberg, porque lo grande venía debajo. Cuando empezaron a revisar, nosotros, el comité le pidió certificaciones cuando íbamos a demandar la inconstitucionalidad de un decreto de naturalización. Nosotros pedimos una certificación al Ministerio de Interior y Policía sobre si se habían reunido los requisitos establecidos en el Plan Nacional de Regularización y en la Ley 1683 sobre la naturalización, los requisitos para que esa gente que fue naturalizada masivamente, 750 en un solo decreto, había cumplido con los requisitos del plan de regularización, porque eso es una condición establecida en la Ley 169-14. Bueno, pues la certificación en una sola línea decía, no cumplieron con un solo requisito. Y luego conversamos con Juan Manuel y él vino aquí al programa de Consuelo y doña Consuelo lo entrevistó y les dijo, le informó al país que ahí no había folders de expedientes de estos naturalizados y de estos que se sometieron y acogieron y fueron beneficiados con el plan de regularización, que no tenían ni un papelito, pero le entregaron un carné. Y sin verificación de su identidad, eso ha sido clonado, reproducido, falsificado, y no se sabe qué cantidad de cientos de miles de carné hay. El comité todo eso lo dijo de antemano. El comité demandó en la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 327-13. Señor, y el Tribunal Constitucional nunca falló eso. Ahora el Consejo dice que va a revisar y va a auditar eso. Entonces yo tengo un último mensaje de despedida dedicado al presidente del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara. Fallen eso, que usted sabe que usted tiene un proyecto de sentencia, usted lo sabe, dándole curso y declarando inconstitucional eso. Evitemos que luego se diga que esos haitianos con esos carnets tienen derechos adquiridos y se alegue que lo que está disponiendo el Consejo es inconstitucional. Señores, nos despedimos. Mañana doña Consuelo Despadre estará con todos ustedes. Gracias por la sintonía y a Dios que nos acompañe en estos momentos en donde tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa en Haití. Pasen ustedes feliz resto de tarde.